Después de mucho tiempo estamos viendo esto que es este choque de poderes, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿quién le hace caso a quién, no? Mira, es verdad, pero no es tampoco una situación excepcional. No, claro, obvio. En la totalidad de procesos de elección que hemos tenido desde el año 1995 hasta ahora, bajo la vigencia de la Constitución de 1993, se han presentado una serie de inconvenientes con el proceso de elección de magistrados desde el Parlamento, ¿no? Desde nulidades, renuncias, denuncias de la prensa porque no había la suficiente idoneidad en el perfil de los candidatos elegidos. El Congreso finalmente retrocedió en procesos de elección que ejecutó y hasta una vacancia presidencial, si mal no recordamos, ¿no es cierto? Sí, bueno, hemos venido con una serie de seguidillas, de situaciones bastante dramáticas en lo político. Yo decía al inicio, ¿no es cierto? Lo que estamos dejando de lado todos es que estamos perdiendo el respeto por las instituciones, por la institucionalidad que es fundamental en un sistema democrático. Aquí estamos apuntando en realidad. Ahora, ¿y por qué digo esto? ¿No? Porque el Congreso, que debería ser la primera instancia en cumplir obviamente las normas, no lo ha hecho y ahora se está generando todo este entorno político que está pasando a ser un tema legislativo netamente, a ser un tema ya judicial, en etapa de investigación, porque ya lo que estamos viendo a nivel del Ministerio Público es que se ha iniciado ya una investigación por 4 meses que apunta a sancionar a los 92 congresistas que participaron de esta elección trunca, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿insistir en esto sería lo correcto o qué tendría que pasar, no? Bien, yo creo que objetivamente este proceso está absolutamente deslegitimado, ¿no? Ya ayer hubo un pedido de un parlamentario en el Pleno del Congreso, incluso para suspenderlo como cuestión previa, finalmente no procedió porque no estaba en debate el asunto. Sé que también la bancada de Somos Perú ha sacado un comunicado indicando que tampoco va a apoyar la continuación de este proceso de elección, pero lo que dices creo que nos debe llamar a una reflexión, que es: ¿estamos en condiciones de mantener todavía este modelo en el que el Congreso de la República tiene la competencia exclusiva de designar a los magistrados del Tribunal Constitucional? Creo que lo que debemos hacer ahora es pasar la página sin perjuicio de que se ejecuten las responsabilidades, por supuesto, de estos congresistas. Como bien manifiestas, ya hay una investigación en curso que va a iniciar la Fiscalía, pero sí es importante mirar que tenemos casi la totalidad de magistrados del Tribunal Constitucional con mandato vencido, que hay un deber del Congreso de elegir a esos reemplazantes, pero también tenemos lamentablemente una experiencia reciente que no garantiza que tengamos a los mejores jueces en la instancia más importante que se va a encargar de interpretar y hacer respetar la Constitución. En ese sentido, creo que la discusión hacia adelante es si es necesario plantear una reforma constitucional para cambiar, más que las reglas, el órgano competente que se va a encargar de la labor tan delicada que es, o como es, defender la Constitución, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de reforma de la Constitución, que está tan de moda y además es bastante criticable en ese aspecto, ¿tú postulas que sea la Junta Nacional de Justicia la instancia que se encargue justamente de esta elección de magistrados, ¿no es cierto? ¿O no? No. Respeto, por supuesto, a las opiniones que he estado escuchando estos días, ¿no?, con relación a trasladar la competencia del Congreso a un órgano autónomo como es la Junta Nacional de Justicia, considerando que es un órgano que tiene la especialidad de elegir a jueces, ratificarlos, incluso destituirlos. Yo más bien creo que hay que mirar la naturaleza del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es el Poder Judicial, no ejerce la jurisdicción ordinaria, que es competencia de los jueces en el país. El Tribunal Constitucional, por definición, es un órgano de cierre. Mira, lo estamos viendo en la experiencia reciente. El Tribunal Constitucional puede limitar las competencias del Congreso de la República, del Poder Ejecutivo, de todos los órganos constitucionalmente autónomos, como ciertamente lo ha hecho. Si miramos en el mundo, el Tribunal Constitucional tiene en el modelo de elección de sus miembros como actor central al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, aunque no nos guste, es integrado por los representantes de la nación. Es decir, tiene una legitimidad muy alta con relación a la voluntad de la población
de finalmente representar sus intereses. Entonces, considerando eso, es que el Tribunal Constitucional, por esas altas competencias que ejerce, requiere una legitimidad de origen reforzada que de todos modos se la da el Congreso. Claro, pero estamos hablando de un foro político más no técnico, cuando creo que en este tipo de situaciones deberían ser mucho más técnicos en ese aspecto, porque estamos hablando de quienes van a interpretar la Constitución y quienes van a definir muchas cosas, ¿no es cierto?, en última instancia. El Congreso tiene muchas subjetividades por ser la instancia que es, ¿no es cierto? O sea, un foro político. Ciertamente, la reflexión que haces es más que válida. Y precisamente por ello es que el planteamiento, en todo caso, que yo hago es no retirar al Congreso de la República con relación a la competencia de la elección, pero sí creo que esto es un proceso, entonces hay varias etapas. Creo que la etapa ya se tiene que fijar con un criterio más plural. Que el Congreso de la República elija en el seno del Pleno como instancia final, pero previamente recordemos, y allí es donde creo que debemos poner el mayor énfasis, hay una comisión especial. Esa comisión especial, como bien dices tú, es la que debe ser el filtro que nos garantice una selección técnica con un criterio objetivo, imparcial, y allí creo que estamos fallando. Claro, pero volvemos Los congresistas... volvemos al inicio. ¿Quién? O sea, ¿quién que no sea el Congreso? O sea, ¿cuáles podrían ser las instancias? O sea, o intervienen diferentes instituciones ahí. Gracias, Jesús. Precisamente a eso voy. Esta comisión especial de selección previa a la votación que hace el Pleno del Congreso, desde mi modo de ver, debería estar integrada por miembros que representen a tanto las instituciones públicas que están vinculadas con el sistema de administración de justicia o de protección de derechos humanos, y también miembros de la sociedad civil, como puede ser un representante de las facultades de Derecho, un representante del Colegio de Abogados, representantes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial, es decir, tener una comisión especial dentro del Parlamento, seguramente presidida por un parlamentario, pero con este criterio plural que nos garantice de algún modo que las personas que van a estar allí sentadas sean personas con criterio objetivo, técnico. Mira, el Congreso de la República, para efectos de haber aprobado normas técnicas como puede ser el Código Penal, el Código Civil, el Código de los Niños y los Adolescentes, ha tenido comisiones multisectoriales, entonces tampoco es una cosa excepcional. Si miramos la reciente experiencia de la Junta Nacional de Justicia, podemos decir hoy día que no es un órgano perfecto, pero sí creo que está en buen camino. ¿Quién eligió a los miembros de la Junta Nacional de Justicia ahora? Precisamente una comisión multisectorial. Si garantizamos además la transparencia del proceso, yo creo que vamos a tener un mejor resultado, porque lamentablemente el trabajo actual que realiza esa comisión, que debe ser técnica, ni siquiera está integrada en su mayoría por abogados, por expertos en derecho, por técnicos, y hace que tengamos una evaluación ciertamente deficiente, como la hemos conocido hace poco, con relación a estos criterios de motivación sobre la idoneidad moral. Sí, claro, entiendo perfectamente, ¿no? Pero para que esto suceda también tendría que pasar lo que ya hemos estado advirtiendo, ¿no es cierto? Una reforma de la Constitución, donde además el Congreso podría decir: no me quiero quitar esta competencia, o sea, es finalmente lo que me toca y ya está escrito, ¿no? Sí. O sea, es una cuestión de voluntades también, que creo yo que en este contexto actual no podría ser del todo aceptada. Es mi forma de pensar. Sí, y es también una forma de pensar que seguramente la comparte mucha gente en la opinión pública, pero mira, yo creo que las condiciones están dadas. Yo también en algún momento pensé que jamás el Congreso podía aprobar la eliminación de la inmunidad parlamentaria y se produjo, ¿no? Por eso es importante que estos temas se conozcan en la opinión pública, se discutan. En este Congreso pensar en que pueda reformar esta competencia, sin ninguna duda no lo va a hacer, no tiene el tiempo y ni la voluntad. Pero sí creo que para el próximo Congreso, que ya está por iniciar en unos días más, sí creo que debe ser un tema de agenda prioritario. Esperemos, porque creo que las prioridades del próximo Congreso son otras completamente distintas que no apuntan justamente a reformar absolutamente nada. Yo creo que la población y todos en general debemos estar preparados para una confrontación de poderes desde primera, o sea, y entonces no vamos a poder avanzar en ese aspecto. Ahora, tú que eres un especialista en temas constitucionales,
¿Cómo has visto justamente esta situación durante esta semana respecto a lo que ha sido esta terquedad por parte de los parlamentarios, entendiéndose de que ya había una medida cautelar que tenía que cumplirse, ¿no es cierto? ¿Qué tanto de cierto hay esto de que al Congreso no hay, le puede quitar sus capacidades? ¿En qué momento las capacidades del Congreso son ciertamente rebasadas y tienen que cumplirse las medidas, por ejemplo, en este caso como las del Poder Judicial? Sí, mira, justamente uno de los argumentos, no sé si erróneos o tendenciosos, que se utilizaron para desconocer el carácter ejecutivo de esta resolución judicial, era que el Congreso, pues por mandato de la Constitución, tiene o no está sujeto a mandato imperativo, que los congresistas no tienen que cumplir órdenes desde ningún lado, desde ningún otro poder del Estado. Y bueno, esa es una verdad a medias, ¿no? Lo que sí debemos entender es que la Constitución le garantiza a los congresistas que ellos no estén sujetos a mandato imperativo, pero eso está relacionado con el ámbito de la representación, es decir, que los congresistas representan a la nación, no representan a una región específica, no representan a un grupo de la sociedad en concreto, y por tanto, la labor que realizan está más bien referida a los intereses nacionales. Eso de ningún modo habilita a que los congresistas tengan una nueva prerrogativa, un nuevo privilegio de ser ciudadanos de primera clase que estén exentos de cumplir las resoluciones judiciales. Además que tenemos antecedentes en los cuales la justicia ha dispuesto que el Congreso anule o deje sin efecto algún tipo de acción porque está vinculada esa acción con algún tipo de vulneración con los derechos fundamentales. En ese supuesto, lo que habría que decir en todo caso es que los parlamentarios ni ningún otro poder del Estado, institución pública o ningún ciudadano u organización de la sociedad civil está exenta en nuestro país de cumplir los mandatos judiciales. Podemos criticar, podemos discutir, si se quiere a nivel académico, a nivel de la prensa, en la opinión pública, que una sentencia no esté bien fundamentada, pero que se deba cumplir, que esté vigente la resolución. Eso de ningún modo le hace bien ni al Estado de Derecho y menos a la institucionalidad que es por la que tanto se hace esfuerzo en el país. Finalmente, cuando una sentencia no se cumple y con mayor razón por parte de una autoridad pública, estamos afectando el régimen democrático. Mira, la Constitución es clarísima cuando establece en su artículo 38 que todos los peruanos estamos obligados a defender la Constitución y a respetar el Estado de Derecho. Con mayor razón, los funcionarios públicos. Ya, pero esto, ¿no? Si un periodista sale a decir... Sí, esto justamente es lo que te iba a decir, ¿no es cierto? Porque a mí también me sorprende, por ejemplo, algunos argumentos que se han esgrimido para defender esta posición del Congreso, sobre todo la del procurador del propio Congreso de la República. Dice: el informe del procurador indica que fallo que suspendió la elección de magistrados del Tribunal Constitucional vulnera la separación de poderes. El documento suscrito por el procurador del Parlamento, Manuel Peña Tavera, anuncia que se interpondrá una denuncia contra la jueza Soledad Blácido por el presunto delito en contra de la función jurisdiccional en la modalidad de prevaricato. Entonces, ¿cómo se asume esto, ¿no? Cuando tú tienes una posición distinta, diferente, ¿no? Sí. A ver, esos argumentos que ha dado el procurador son argumentos de fondo, ¿no? Precisamente el hecho que él se haya apersonado al proceso, el hecho de que conozca que en un proceso de amparo es posible interponer medidas cautelares, el hecho que él haya apelado esta decisión, es más, que esté además anunciando que se va a denunciar a la jueza por prevaricato, lo único que hace ver es que efectivamente la resolución judicial está vigente y se tiene que cumplir. Repito, podemos discutir los argumentos de fondo, podemos decir que esa sentencia no está correctamente justificada, es contraria a derecho, pero eso de ningún modo le da la facultad al Congreso de calificar si esa decisión judicial se debe cumplir o no. Desde mi modo de ver, nos guste o no nos guste, repito, esa decisión judicial está vigente y la apelación, incluso Jesús, a propósito que lo mencionas, la apelación que va a hacer el procurador, de acuerdo con la norma competente, que es el Código Procesal Constitucional, no va a suspender los efectos de esa decisión judicial previa, que es esta medida cautelar que dispuso la suspensión de la elección del proceso, ¿no? Es decir, la sola interposición de la apelación no va a dejar sin efecto
la medida cautelar que está vigente. Habrá que esperar la resolución de esa apelación mínimamente, ¿no? Claro, y eso toma un tiempo, o sea, tiene un plazo, ¿no? Procedimental, como lo dicen justamente los abogados. Y dice aquí el procurador, ¿no? Constituye un evidente desbalance en el equilibrio de los poderes y con ello una vulneración al principio de separación de poderes al impedir a la actual conformación del Congreso de la República y eventualmente a la del siguiente periodo parlamentario el poder ejercer su atribución de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, mientras no se emita en el proceso de amparo una resolución judicial definitiva con calidad de cosa juzgada. O sea, aquí lo que entiendo yo que el argumento es que esto debió tener una sentencia definitiva como argumento sólido para llevar al Congreso a suspender su proceso, ¿o yo me estoy equivocando? Sí, bueno, como ya te había manifestado, aquí son argumentos de fondo. Sí, es posible que un especialista, o como en el caso del procurador, considere que hay una injerencia de poderes. A mí también me queda la duda de si efectivamente a través de un proceso de amparo se pueda lograr esta suspensión o que finalmente haya mediado un control político y no así la defensa de derechos fundamentales, que es el objetivo final de un proceso de amparo. Pero la realidad, repito, es que esa discusión se hará en la instancia superior, por eso es que precisamente se ha apelado y probablemente el juez, ya cuando revise el proceso principal, cuando revise los argumentos de la parte demandante y de la parte demandada, emitirá un pronunciamiento final. Pero mientras tanto tenemos una medida cautelar que es válida de acuerdo con la normativa vigente, que es una decisión provisional, pero con plenos efectos jurídicos, y eso se tiene que cumplir. Sobre lo que me preguntaba, si efectivamente la justicia o el Poder Judicial puede interferir en las competencias del Parlamento, de un órgano con este nivel, yo pienso que finalmente, Jesús, y no, en todo caso no es una opinión propia, el propio Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, ha definido que ningún órgano de la administración pública está exenta de control constitucional. Nos queda claro, y eso es precisamente la democracia, ¿no? El sistema de pesos y contrapesos, el control entre los poderes. Claro, eso es lo importante. Ahora, Raúl, una pregunta muy puntual. O sea, ¿qué viene más adelante? ¿Y qué tanto este tipo de situación en particular puede afectar las decisiones futuras que tome el Congreso de la República? Digo, se dice, ¿no?, que el próximo Congreso tiene que decidir y llevar a cabo este proceso. Pero ¿qué tanto podría esto ser una especie de precedente, no? En principio hay que decirlo que formalmente esta no es una decisión judicial que configure un precedente objetivo para el Poder Judicial, es decir, que ante casos similares futuros se tenga que seguir la misma línea, porque es con efectos solo para este caso particular. Claro. Sin perjuicio de ello, mira, Jesús, yo creo que este asunto ya nos debería convocar a un análisis mucho mayor y de entender por qué es importante mirar la reforma de la Administración de Justicia Ordinaria, mirar la forma de fortalecer al Poder Judicial, porque un juez de primera instancia, un juez que no es o no tiene la condición de nombrado, como es el caso de la jueza que inició esta cautelar, tiene en la práctica muchísimo poder. A través de un proceso de amparo, una medida cautelar, puede suspender un proceso de elección que se está llevando a cabo en el Congreso de la República, como también puede suspender otros actos de otros poderes del Estado. Sí, fíjate. Eso nos debería llevar a la... Sí. Esto es interesante porque Wilmer Medina, que es un abogado contrario justamente y con el que conversaba hace algunos días, decía, bueno, así como una jueza de primera instancia puede decirle al Congreso qué hacer y qué no hacer a través de una medida cautelar, lo mismo voy a hacer yo cuando el presidente de la República quiera nombrar a su próximo gabinete y le voy a meter una medida cautelar para que eso se suspenda. Porque así yo creo que es el criterio que me está dando a entender el Poder Judicial. Mira qué tan complicado, ¿no?, es este tema y qué otras cosas podría generar. Por eso hablo en el futuro reciente, en lo que venga más adelante, porque se pueden presentar diferentes tipos de medidas cautelares que podrían generar este tipo de cisma político, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? A propósito de lo que mencionabas, eso es verdad. Finalmente,
los casos que se van a ver en un proceso de amparo, donde lo que se privilegia es la protección de los derechos fundamentales, pueden tener diversa temática. Lo único que debe evaluar el juez en este supuesto es si efectivamente ha habido alguna vulneración, algún principio, algún derecho fundamental, y eso por supuesto que puede integrar casos bastante excepcionales. Se puede controlar un acto del Poder Ejecutivo, por supuesto. En algún momento hemos tenido también procesos constitucionales donde un juez ha ordenado que el presidente de la República dé cuenta sobre en qué se han gastado los viáticos, ¿no? Ahora hemos visto esto con el Congreso, pero también a través de un amparo, incluso de primera instancia, se puede dejar sin efecto una decisión de la última instancia del propio Poder Judicial. Entonces, los jueces y sobre todo los constitucionales que pueden emitir este tipo de medidas cautelares, que son medidas provisionales, tienen mucho poder en la práctica. Entonces, lo que se debiera garantizar en todo supuesto es que estas personas no solo tengan un deseable criterio técnico, capacidad, trayectoria profesional, sino además idoneidad moral. Y para eso, en todo caso, un actor central es la Junta Nacional de Justicia, que se encarga de elegir a los jueces y a los fiscales en este país. Claro. Entonces, repito, yo creo que reafirmando, solamente para terminar esta idea, reafirmando que esta decisión cautelar está vigente, sí creo que también la reforma de la Administración de Justicia, garantizando jueces idóneos, es un tema que se debe priorizar. Ahora, yo para terminar, ¿no es cierto? También esto pasa mucho por lo que decide el juez. Tiene una capacidad de interpretación de la ley, y además sobre diferentes elementos que se van presentando. Esta es una situación que además pasa por ese razonamiento, ¿no? No lo digo yo, lo decía la presidenta del Poder Judicial durante esta semana también, cuando se le preguntó, por ejemplo, aquí en Exitosa, Nicolás le preguntó, y entonces, ¿podría pasar que un juez, por ejemplo, meta una medida cautelar para evitar que Pedro Castillo sea proclamado presidente de la República? Y ella dice, bueno, pueden haber miles de pretensiones, ¿no es cierto? Al final el que va a decidir es el juez. Para que nos demos una idea de cómo se mueven las cosas o cómo podrían darse. Sí, pero aquí tenemos una particularidad que probablemente la gente no la conozca porque es un tema más de orden jurídico, que es que la propia Constitución establece de modo expreso, no hay que interpretar mucho allí, que las decisiones de los órganos electorales y de la Junta Nacional de Justicia son inimpugnables, no procede ningún recurso contra ellos. Entonces, en principio tienen ese nivel de protección. El Tribunal Constitucional también ha tenido ocasión de pronunciarse si proceden amparos electorales, ¿no? Es decir, en estas materias que tú acabas de mencionar. Y el tribunal ha dicho que proceden, pero de manera muy excepcional, incluso ha fijado muchos criterios. Entonces, la verdad que es difícil, pero recordemos, Jesús, lo que te decía al inicio, hemos tenido casos, lamentablemente, donde hay jueces provisionales que han emitido decisiones más que cuestionables. Recientemente, por ejemplo, que seguramente recordarás tú, sobre un político reconocido, y creo que para evitar precisamente estas suspicacias, estas inconsistencias en el ámbito del Poder Judicial, en la justicia constitucional, también hay que mirar a los jueces, que son los operadores centrales que emiten estas decisiones, que, como en este caso, han resultado importantísimas y más aún en una coyuntura política